Dicen que hay gestos que lo cambian todo, que sin decir una palabra pueden mover los cimientos de una familia, e incluso de una monarquía. Eso fue lo que hizo la infanta Elena durante el gran debut de su sobrino Pablo Urdangarín. Un abrazo en apariencia sencillo, espontáneo, pero con un mensaje tan profundo que hizo temblar los muros de Zarzuela. Porque mientras las cámaras enfocaban a la tía orgullosa, lo que realmente estábamos viendo era una reivindicación silenciosa. La hermana apartada, la mujer discreta, volvía a brillar ante los ojos del país. Todo ocurrió en Guadalajara, en un partido de balonmano donde Pablo jugaba por primera vez con la selección nacional. La infanta Elena llegó al polideportivo sin pompa ni protocolo, acompañada por su sobrino Miguel, dispuesta a disfrutar del encuentro. Se la vio concentrada, nerviosa, casi como una madre. Cada jugada, cada pase, cada intento de gol, lo vivía con el corazón en un puño. Pero fue en el minuto 55 cuando todo cambió. Pablo marcó su segundo tanto y, sin pensarlo, Elena y Miguel se levantaron, se abrazaron y gritaron de alegría. Ese instante, captado por las cámaras, se volvió viral. La infanta, emocionada, sin contención, mostraba una humanidad que pocas veces vemos en la casa real. El público aplaudía sin saber que aquel gesto tenía un eco mucho mayor. Porque no era solo el abrazo de una tía a su sobrino. Era un mensaje para quienes, desde los despachos del Palacio de la Zarzuela, han intentado relegar a Elena al olvido. Era su forma de recordar que, aunque ya no figure en la agenda institucional, sigue siendo una Borbón con voz propia y con el cariño intacto de la gente. Elena siempre ha sido distinta. Más pasional, más directa, menos política. Su carácter fuerte le ha dado quebraderos de cabeza, pero también respeto. Y en ese momento, cuando las cámaras la mostraron rompiendo el protocolo, volvió a conquistar al público que la siente como la más auténtica de los Borbones. En un mundo de discursos ensayados y sonrisas medidas, ella demostró que la naturalidad también tiene poder. Tras el pitido final, no dudó en bajar a la pista. No pidió permiso, no esperó a que la anunciaran. Caminó decidida entre los fotógrafos, se acercó a Pablo y lo abrazó como solo una tía orgullosa puede hacerlo. Le susurró algo al oído, nadie sabe con certeza qué fue, pero muchos aseguran que sus labios dijeron, «Tu abuelo estaría orgulloso». Una frase sencilla, cargada de historia y simbolismo. Porque, aunque el rey Juan Carlos viva lejos, su figura sigue marcando a las dos hijas que más le han defendido, Elena y Cristina. Y ese abuelo al que ella invocó representa la sangre, el legado y también las heridas que el tiempo aún no ha cerrado. Elena sabe bien lo que es cargar con la sombra de los escándalos. Vio cómo la reputación de su familia se desmoronaba tras el caso Urdangarín. Vio a su hermana Cristina sufrir en silencio y a sus sobrinos crecer entre titulares y vergüenza. Pero también vio cómo Pablo, con paciencia y humildad, conseguía devolver al apellido una pizca de dignidad. Por eso aquel abrazo no era solo una muestra de cariño, era una especie de redención pública. Una manera de decirle, has limpiado con tu esfuerzo lo que otros ensuciaron. En cuestión de horas, la imagen dio la vuelta a los medios. Las portadas hablaron del gesto más humano de la realeza y de la infanta que emocionó a toda España. Pero, entre bastidores, no todos sonreían. En Zarzuela, el gesto se interpretó con cierta incomodidad. Algunos asesores lo vieron como una maniobra para recuperar protagonismo, una jugada audaz de la infanta para reinsertarse en la narrativa de la familia real. Otros, sin embargo, reconocieron lo evidente, que el pueblo adora esa versión natural y cercana que los demás no saben ofrecer. Y es que mientras el rey Felipe y la reina Leticia viven pendientes del protocolo y del control absoluto de su imagen, Elena aparece como la cara más humana de los Borbones. Imperfecta, sí, pero sincera. La gente mayor, la que recuerda a la familia real de los 90, la ve como la última infanta de verdad. Sin artificios, sin miedo a mostrar emociones. Y eso cala, porque el público español valora la cercanía más que la perfección. Hay quien dice que en ese abrazo también había algo de desafío. Que Elena, al mostrar públicamente su apoyo a los hijos de Cristina e Iñaki, quiso recordar a todos que no reniega de los suyos, por más que el escándalo los haya marcado. Que su familia, aunque rota, sigue siendo su prioridad. Y que, a diferencia de otros, ella no abandona a los suyos cuando vienen mal dadas. La emoción de aquel momento fue tan real que ni los más críticos pudieron evitar reconocerlo. Incluso quienes no simpatizan con la monarquía admitieron que había algo genuino en ese abrazo, algo que trascendía el linaje y las apariencias. Una España cansada de ver reyes y reinas distantes se reencontró, por un instante, con una figura que parecía más cercana, más normal, más humana.
Y tal vez por eso el gesto de la infanta Elena ha dejado tanta huella. Porque recordó algo que muchos habían olvidado, que detrás de los títulos, de los uniformes y de los escándalos, hay personas que también sienten. Personas que cometen errores, que sufren, que se emocionan. Y, sobre todo, que todavía son capaces de mostrar cariño sin miedo a las consecuencias. En los días siguientes, las redes se llenaron de mensajes. Algunos hablaban del regreso de la infanta Elena a la vida pública. Otros pedían que volviera a tener un papel institucional. Pero lo más repetido era un mismo sentimiento: orgullo. Orgullo por ver a una mujer que, sin necesidad de discursos, reivindicó lo que siempre ha sido, una Borbón de sangre, de carácter y de corazón. Y mientras en el palacio preferían mirar hacia otro lado, en el resto del país se comentaba lo evidente, que, una vez más, la infanta Elena había hecho historia sin pretenderlo. Que con un solo gesto había unido, aunque fuera por unos minutos, a una familia fragmentada. Y que, por encima de todo, había recordado a España que las emociones sinceras todavía existen, incluso entre los que llevan corona. Durante años, la infanta Elena ha sido la gran olvidada de la Casa Real. Siempre en un segundo plano, siempre apartada de los grandes focos, como si su papel hubiera quedado congelado en el tiempo. Pero lo que muchos no entienden es que, tras ese silencio, hay una historia de lealtad, dolor y orgullo. Porque mientras otros han preferido adaptarse a las nuevas normas de Zarzuela, ella ha seguido siendo la misma. Fiel a su carácter, a su familia y a su idea de lo que significa ser una Borbón. Y ese carácter, tantas veces criticado, es el que la ha llevado a convertirse en la figura más coherente dentro de una familia marcada por la división. El gesto que protagonizó en el debut de Pablo Urdangarín no fue un hecho aislado. Fue la consecuencia de años de distancia, de heridas internas que nunca se cerraron del todo. Porque desde que el caso Eneoos estalló, la monarquía española cambió para siempre. Felipe y Leticia se blindaron en el protocolo, el rey Juan Carlos desapareció en el exilio, y Cristina se convirtió en la gran señalada. Y Elena se quedó en medio, sin título, sin poder, pero con la conciencia tranquila. Ella fue la única que nunca abandonó a su hermana, la única que la acompañó cuando el país entero le dio la espalda. Por eso, cuando el mundo vio a Elena abrazar a Pablo, no solo estaba celebrando un gol. Estaba haciendo justicia emocional. Estaba diciendo, sin decirlo, mi familia no se rompe por un escándalo. Puede caer la corona, puede hundirse el protocolo, pero lo que somos, lo seguimos siendo. Esa lealtad silenciosa ha sido su sello desde siempre. Y aunque le ha costado aislamiento, críticas y hasta desprecio institucional, ha preferido mantenerse fiel a sí misma antes que convertirse en una figura vacía de afecto. La relación entre las dos hermanas, Elena y Cristina, ha sido el refugio que ninguna de las dos encontró dentro de la institución. Cristina, la más intelectual y reservada, encontró en Elena el apoyo emocional que necesitaba para sobrevivir al escarnio. Cuando Iñaki Urdangarín fue condenado y su apellido se convirtió en sinónimo de vergüenza, Elena fue la única que se presentó en casa de su hermana sin miedo al que dirán. Llevó comida, abrazos y silencio. No juicios, no discursos, solo presencia. Eso, para muchos, dice más que cualquier gesto oficial de Zarzuela. En los pasillos del palacio, su forma de actuar nunca ha gustado. Se la considera imprevisible, demasiado pasional, poco controlable. Pero fuera de esos muros, la gente la admira precisamente por eso. Porque no teme mostrarse humana. No necesita que le digan cómo debe comportarse. Y, aunque haya cometido errores, su autenticidad ha terminado por darle algo que ningún protocolo consigue: respeto popular. La prensa lo ha contado muchas veces. Elena fue la única de los Borbones que jamás renunció a tener una vida normal. Iba en metro, llevaba a sus hijos al colegio, hacía la compra sin guardaespaldas y trataba de mantener a Froilán y a Victoria en la realidad. Siempre fue consciente de sus limitaciones, pero también de su fortaleza. Mientras otros se esforzaban por aparentar modernidad, ella eligió la sencillez. Y eso, con el tiempo, se ha convertido en su mejor carta de presentación. Pero si hay algo que la infanta Elena no perdona, es la hipocresía. Y en eso, su relación con Zarzuela se ha ido enfriando año tras año. Porque mientras Felipe intenta proyectar una imagen impecable y Leticia impone una rigidez casi teatral, ella ve cómo los sentimientos se disuelven entre los comunicados oficiales. Por eso su abrazo a Pablo fue tan poderoso. Porque rompió la frialdad. Fue la escena de una mujer que ya no necesita la aprobación de nadie. Que ya no compite por el trono, sino por la verdad. Lo que pocos saben es que ese día, antes de salir de casa, Elena llamó a su hermana Cristina.
Le dijo simplemente: voy a ver a tu hijo debutar. Hoy va a ser grande. Cristina, emocionada, no pudo viajar por compromisos en Ginebra, pero le pidió un favor: abrázalo por mí cuando marque su primer gol. Y así fue. Ese fue el origen de ese gesto que conmovió a España. No era solo el abrazo de una tía, sino también el abrazo de una madre ausente, de una familia partida que se resistía a desaparecer. Cuando Elena bajó a la pista y lo abrazó, los fotógrafos captaron la sonrisa de Pablo, una sonrisa limpia, sin rencor. Porque ese chico, pese a haber vivido el escándalo en primera fila, ha crecido sin resentimientos. Ha aprendido de su padre la disciplina y de su madre la prudencia. Pero la naturalidad la ha heredado de su tía. Esa manera de ser sin máscara, de mirar a los ojos sin temor, es pura Elena. Y eso, en el fondo, es lo que la infanta ve en él, su propio reflejo en la nueva generación. A lo largo de los años, Elena ha tenido que soportar burlas, desprecios y titulares crueles. La llamaron anticuada, le reprocharon su carácter, se rieron de su forma de hablar. Pero al final, el tiempo la ha colocado en el lugar que le corresponde, el de una mujer que, pese a las circunstancias, nunca ha traicionado a los suyos. Y eso, para los españoles que la vieron crecer, tiene un valor incalculable. Muchos ven en ella lo que la monarquía ha perdido: la cercanía. Esa capacidad de mezclarse con la gente, de reír, de llorar y de mostrarse sin artificios. Mientras Felipe y Leticia parecen figuras de porcelana, Elena recuerda a la realeza de antes, la que se manchaba las manos, la que se dejaba ver en los actos populares sin miedo al contacto humano. Por eso su imagen, aunque informal, genera tanta empatía. En el fondo, el gesto de Elena no fue solo un acto de cariño, sino una declaración. Fue la manera más elegante que encontró para decir: la familia sigue viva. Y con eso, sin buscarlo, ha hecho más por la reputación de los Borbones que muchas campañas de comunicación. Porque la gente no se identifica con discursos, sino con emociones. Y Elena, con un abrazo sincero, consiguió lo que ni los reyes han logrado en años: despertar orgullo en una ciudadanía cansada de la distancia. Esa es la paradoja de la monarquía moderna. Cuanto más intenta mostrarse perfecta, más fría parece. Cuanto más intenta protegerse, más se aleja del pueblo. Pero Elena, con su naturalidad, ha roto esa barrera. Ha recordado que la corona también late, también siente, también sangra. Y que, aunque la historia haya querido relegarla, ella sigue siendo el corazón rebelde de los Borbones. Durante años, la infanta Elena ha sido la gran olvidada de la Casa Real. Siempre en un segundo plano, siempre apartada de los grandes focos, como si su papel hubiera quedado congelado en el tiempo. Pero lo que muchos no entienden es que, tras ese silencio, hay una historia de lealtad, dolor y orgullo. Porque mientras otros han preferido adaptarse a las nuevas normas de Zarzuela, ella ha seguido siendo la misma. Fiel a su carácter, a su familia y a su idea de lo que significa ser una Borbón. Y ese carácter, tantas veces criticado, es el que la ha llevado a convertirse en la figura más coherente dentro de una familia marcada por la división. El gesto que protagonizó en el debut de Pablo Urdangarín no fue un hecho aislado. Fue la consecuencia de años de distancia, de heridas internas que nunca se cerraron del todo. Porque desde que el caso Eneoos estalló, la monarquía española cambió para siempre. Felipe y Leticia se blindaron en el protocolo, el rey Juan Carlos desapareció en el exilio, y Cristina se convirtió en la gran señalada. Y Elena se quedó en medio, sin título, sin poder, pero con la conciencia tranquila. Ella fue la única que nunca abandonó a su hermana, la única que la acompañó cuando el país entero le dio la espalda. Por eso, cuando el mundo vio a Elena abrazar a Pablo, no solo estaba celebrando un gol. Estaba haciendo justicia emocional. Estaba diciendo, sin decirlo: mi familia no se rompe por un escándalo. Puede caer la corona, puede hundirse el protocolo, pero lo que somos, lo seguimos siendo. Esa lealtad silenciosa ha sido su sello desde siempre. Y aunque le ha costado aislamiento, críticas y hasta desprecio institucional, ha preferido mantenerse fiel a sí misma antes que convertirse en una figura vacía de afecto. La relación entre las dos hermanas, Elena y Cristina, ha sido el refugio que ninguna de las dos encontró dentro de la institución. Cristina, la más intelectual y reservada, encontró en Elena el apoyo emocional que necesitaba para sobrevivir al escarnio. Cuando Iñaki Urdangarín fue condenado y su apellido se convirtió en sinónimo de vergüenza, Elena fue la única que se presentó en casa de su hermana sin miedo al que dirán. Llevó comida, abrazos y silencio. No juicios, no discursos, solo presencia. Eso, para muchos, dice más que cualquier gesto oficial de Zarzuela. En los pasillos del palacio,
su forma de actuar nunca ha gustado. Se la considera imprevisible, demasiado pasional, poco controlable. Pero fuera de esos muros, la gente la admira precisamente por eso. Porque no teme mostrarse humana. No necesita que le digan cómo debe comportarse. Y, aunque haya cometido errores, su autenticidad ha terminado por darle algo que ningún protocolo consigue: respeto popular. La prensa lo ha contado muchas veces. Elena fue la única de los Borbones que jamás renunció a tener una vida normal. Iba en metro, llevaba a sus hijos al colegio, hacía la compra sin guardaespaldas y trataba de mantener a Froilán y a Victoria en la realidad. Siempre fue consciente de sus limitaciones, pero también de su fortaleza. Mientras otros se esforzaban por aparentar modernidad, ella eligió la sencillez. Y eso, con el tiempo, se ha convertido en su mejor carta de presentación. Pero si hay algo que la infanta Elena no perdona, es la hipocresía. Y en eso, su relación con Zarzuela se ha ido enfriando año tras año. Porque mientras Felipe intenta proyectar una imagen impecable y Leticia impone una rigidez casi teatral, ella ve cómo los sentimientos se disuelven entre los comunicados oficiales. Por eso su abrazo a Pablo fue tan poderoso. Porque rompió la frialdad. Fue la escena de una mujer que ya no necesita la aprobación de nadie. Que ya no compite por el trono, sino por la verdad. Lo que pocos saben es que ese día, antes de salir de casa, Elena llamó a su hermana Cristina. Le dijo simplemente: voy a ver a tu hijo debutar. Hoy va a ser grande. Cristina, emocionada, no pudo viajar por compromisos en Ginebra, pero le pidió un favor: abrázalo por mí cuando marque su primer gol. Y así fue. Ese fue el origen de ese gesto que conmovió a España. No era solo el abrazo de una tía, sino también el abrazo de una madre ausente, de una familia partida que se resistía a desaparecer. Cuando Elena bajó a la pista y lo abrazó, los fotógrafos captaron la sonrisa de Pablo, una sonrisa limpia, sin rencor. Porque ese chico, pese a haber vivido el escándalo en primera fila, ha crecido sin resentimientos. Ha aprendido de su padre la disciplina y de su madre la prudencia. Pero la naturalidad la ha heredado de su tía. Esa manera de ser sin máscara, de mirar a los ojos sin temor, es pura Elena. Y eso, en el fondo, es lo que la infanta ve en él, su propio reflejo en la nueva generación. A lo largo de los años, Elena ha tenido que soportar burlas, desprecios y titulares crueles. La llamaron anticuada, le reprocharon su carácter, se rieron de su forma de hablar. Pero al final, el tiempo la ha colocado en el lugar que le corresponde, el de una mujer que, pese a las circunstancias, nunca ha traicionado a los suyos. Y eso, para los españoles que la vieron crecer, tiene un valor incalculable. Muchos ven en ella lo que la monarquía ha perdido: la cercanía. Esa capacidad de mezclarse con la gente, de reír, de llorar y de mostrarse sin artificios. Mientras Felipe y Leticia parecen figuras de porcelana, Elena recuerda a la realeza de antes, la que se manchaba las manos, la que se dejaba ver en los actos populares sin miedo al contacto humano. Por eso su imagen, aunque informal, genera tanta empatía. En el fondo, el gesto de Elena no fue solo un acto de cariño, sino una declaración. Fue la manera más elegante que encontró para decir: la familia sigue viva. Y con eso, sin buscarlo, ha hecho más por la reputación de los Borbones que muchas campañas de comunicación. Porque la gente no se identifica con discursos, sino con emociones. Y Elena, con un abrazo sincero, consiguió lo que ni los reyes han logrado en años: despertar orgullo en una ciudadanía cansada de la distancia. Esa es la paradoja de la monarquía moderna. Cuanto más intenta mostrarse perfecta, más fría parece. Cuanto más intenta protegerse, más se aleja del pueblo. Pero Elena, con su naturalidad, ha roto esa barrera. Ha recordado que la corona también late, también siente, también sangra. Y que, aunque la historia haya querido relegarla, ella sigue siendo el corazón rebelde de los Borbones. Durante años, la infanta Elena ha sido la gran olvidada de la Casa Real. Siempre en un segundo plano, siempre apartada de los grandes focos, como si su papel hubiera quedado congelado en el tiempo. Pero lo que muchos no entienden es que, tras ese silencio, hay una historia de lealtad, dolor y orgullo. Porque mientras otros han preferido adaptarse a las nuevas normas de Zarzuela, ella ha seguido siendo la misma. Fiel a su carácter, a su familia y a su idea de lo que significa ser una Borbón. Y ese carácter, tantas veces criticado, es el que la ha llevado a convertirse en la figura más coherente dentro de una familia marcada por la división. El gesto que protagonizó en el debut de Pablo Urdangarín no fue un hecho aislado. Fue la consecuencia de años de distancia, de heridas internas que nunca se cerraron del todo. Porque desde que el caso Eneos estalló,
la monarquía española cambió para siempre. Felipe y Leticia se blindaron en el protocolo, el rey Juan Carlos desapareció en el exilio, y Cristina se convirtió en la gran señalada. ¿Y Elena? Elena se quedó en medio, sin título, sin poder, pero con la conciencia tranquila. Ella fue la única que nunca abandonó a su hermana, la única que la acompañó cuando el país entero le dio la espalda. Por eso, cuando el mundo vio a Elena abrazar a Pablo, no solo estaba celebrando un gol. Estaba haciendo justicia emocional. Estaba diciendo, sin decirlo, mi familia no se rompe por un escándalo. Puede caer la corona, puede hundirse el protocolo, pero lo que somos, lo seguimos siendo. Esa lealtad silenciosa ha sido su sello desde siempre. Y aunque le ha costado aislamiento, críticas y hasta desprecio institucional, ha preferido mantenerse fiel a sí misma antes que convertirse en una figura vacía de afecto. La relación entre las dos hermanas, Elena y Cristina, ha sido el refugio que ninguna de las dos encontró dentro de la institución. Cristina, la más intelectual y reservada, encontró en Elena el apoyo emocional que necesitaba para sobrevivir al escarnio. Cuando Iñaki Urdangarín fue condenado y su apellido se convirtió en sinónimo de vergüenza, Elena fue la única que se presentó en casa de su hermana sin miedo al que dirán. Llevó comida, abrazos y silencio. No juicios, no discursos, solo presencia. Eso, para muchos, dice más que cualquier gesto oficial de Zarzuela. En los pasillos del palacio, su forma de actuar nunca ha gustado. Se la considera imprevisible, demasiado pasional, poco controlable. Pero fuera de esos muros, la gente la admira precisamente por eso. Porque no teme mostrarse humana. No necesita que le digan cómo debe comportarse. Y, aunque haya cometido errores, su autenticidad ha terminado por darle algo que ningún protocolo consigue: respeto popular. La prensa lo ha contado muchas veces. Elena fue la única de los Borbones que jamás renunció a tener una vida normal. Iba en metro, llevaba a sus hijos al colegio, hacía la compra sin guardaespaldas y trataba de mantener a Froilán y a Victoria en la realidad. Siempre fue consciente de sus limitaciones, pero también de su fortaleza. Mientras otros se esforzaban por aparentar modernidad, ella eligió la sencillez. Y eso, con el tiempo, se ha convertido en su mejor carta de presentación. Pero si hay algo que la infanta Elena no perdona, es la hipocresía. Y en eso, su relación con Zarzuela se ha ido enfriando año tras año. Porque mientras Felipe intenta proyectar una imagen impecable y Leticia impone una rigidez casi teatral, ella ve cómo los sentimientos se disuelven entre los comunicados oficiales. Por eso su abrazo a Pablo fue tan poderoso. Porque rompió la frialdad. Fue la escena de una mujer que ya no necesita la aprobación de nadie. Que ya no compite por el trono, sino por la verdad. Lo que pocos saben es que ese día, antes de salir de casa, Elena llamó a su hermana Cristina. Le dijo simplemente: voy a ver a tu hijo debutar. Hoy va a ser grande. Cristina, emocionada, no pudo viajar por compromisos en Ginebra, pero le pidió un favor: abrázalo por mí cuando marque su primer gol. Y así fue. Ese fue el origen de ese gesto que conmovió a España. No era solo el abrazo de una tía, sino también el abrazo de una madre ausente, de una familia partida que se resistía a desaparecer. Cuando Elena bajó a la pista y lo abrazó, los fotógrafos captaron la sonrisa de Pablo, una sonrisa limpia, sin rencor. Porque ese chico, pese a haber vivido el escándalo en primera fila, ha crecido sin resentimientos. Ha aprendido de su padre la disciplina y de su madre la prudencia. Pero la naturalidad la ha heredado de su tía. Esa manera de ser sin máscara, de mirar a los ojos sin temor, es pura Elena. Y eso, en el fondo, es lo que la infanta ve en él, su propio reflejo en la nueva generación. A lo largo de los años, Elena ha tenido que soportar burlas, desprecios y titulares crueles. La llamaron anticuada, le reprocharon su carácter, se rieron de su forma de hablar. Pero al final, el tiempo la ha colocado en el lugar que le corresponde, el de una mujer que, pese a las circunstancias, nunca ha traicionado a los suyos. Y eso, para los españoles que la vieron crecer, tiene un valor incalculable. Muchos ven en ella lo que la monarquía ha perdido: la cercanía. Esa capacidad de mezclarse con la gente, de reír, de llorar y de mostrarse sin artificios. Mientras Felipe y Leticia parecen figuras de porcelana, Elena recuerda a la realeza de antes, la que se manchaba las manos, la que se dejaba ver en los actos populares sin miedo al contacto humano. Por eso su imagen, aunque informal, genera tanta empatía. En el fondo, el gesto de Elena no fue solo un acto de cariño, sino una declaración. Fue la manera más elegante que encontró para decir: la familia sigue viva. Y con eso, sin buscarlo,
ha hecho más por la reputación de los Borbones que muchas campañas de comunicación. Porque la gente no se identifica con discursos, sino con emociones. Y Elena, con un abrazo sincero, consiguió lo que ni los reyes han logrado en años: despertar orgullo en una ciudadanía cansada de la distancia. Esa es la paradoja de la monarquía moderna. Cuanto más intenta mostrarse perfecta, más fría parece. Cuanto más intenta protegerse, más se aleja del pueblo. Pero Elena, con su naturalidad, ha roto esa barrera. Ha recordado que la corona también late, también siente, también sangra. Y que, aunque la historia haya querido relegarla, ella sigue siendo el corazón rebelde de los Borbones. ChatGPT Plus. Perfecto corona. Aquí tienes el capítulo 5, el legado emocional de Elena, la monarquía que podría haber sido, con 1200 palabras reales, tono locutable, polémico, emocional y cierre épico, completamente adaptado al público español mayor de 55 años, e incluyendo llamadas a la acción, CTAs, naturales al final. Hay algo que el tiempo pone en su sitio, y es la verdad. La infanta Elena no tiene trono, no tiene poder político, no tiene privilegios especiales. Pero lo que sí tiene, y eso no lo compra ningún título, es la legitimidad del cariño. La legitimidad de haber resistido cuando todos callaron. La de haber mantenido un apellido en alto, no con discursos, sino con gestos. Y ese gesto de abrazar a Pablo Urdangarín en su debut no fue solo una muestra de emoción familiar. Fue una declaración. Un golpe sobre la mesa de una mujer que ha sido apartada, ninguneada y silenciada, pero que sigue demostrando que el corazón, cuando es noble, siempre encuentra su lugar. Durante años, se intentó construir una monarquía moderna, limpia, impoluta, sin manchas ni sobresaltos. Pero en ese intento de perfección, se perdió lo más importante: la humanidad. Felipe y Leticia han querido ser la cara nueva del reinado, el símbolo de la regeneración. Y en su afán de parecer perfectos, acabaron siendo distantes. Tan pulcros, tan rígidos, tan fríos, que olvidaron algo esencial: un país no ama a sus reyes por los protocolos, sino por los gestos. Y ahí, Elena les ha dado una lección silenciosa. Sin quererlo, sin buscarlo, se ha convertido en el espejo en el que muchos españoles se miran. Porque Elena, con sus errores y su temperamento, representa a la gente de a pie. La que se levanta cada día, la que tropieza, la que grita y se disculpa, la que siente y no finge. Su vida no ha sido fácil. Divorciada, criticada, apartada de los grandes actos, ha tenido que ver cómo la Casa Real se desentendía de ella como si fuera un estorbo. Pero mientras otros se preocupaban por las apariencias, ella seguía haciendo lo que siempre ha hecho: estar donde su corazón la lleva. Con su padre, cuando cayó en desgracia. Con su hermana, cuando el escándalo la devoró. Y ahora con sus sobrinos, cuando más necesitaban una figura de unión. Esa es la monarquía que podría haber sido. Una monarquía cercana, humana, sin miedo a mostrar sentimientos. Una monarquía con rostro de madre, de tía, de mujer que sufre y que no se esconde. Pero claro, esa versión no interesa en los despachos de Zarzuela. Porque el poder teme a quien no se deja controlar. Y Elena, desde hace años, ha demostrado que no se deja manejar por nadie. Vive como quiere, habla cuando lo siente, servido de puente entre el pasado y el futuro. Un muchacho educado, discreto, trabajador. Un joven que ha heredado la sencillez de su madre y la pasión de su tía. Con él, el apellido Urdangarín ha recuperado parte de la dignidad que perdió. Y lo ha hecho sin necesidad de pedir perdón con palabras, sino con hechos. Marcando goles, esforzándose, siendo ejemplo.
Y a su lado, siempre, esa tía que lo mira con orgullo, como quien ve en él la prueba viviente de que no todo está perdido. Ese día en Guadalajara, cuando Pablo levantó los brazos celebrando el gol y Elena se puso en pie, hubo un instante que pareció congelar el tiempo. No importaba la casa real, ni los juicios, ni los titulares del pasado. Solo importaba una familia reencontrada con su emoción. Una mujer que aplaudía desde el corazón y un joven que jugaba por algo más que un deporte. Era la imagen de una dinastía que podría haberse salvado si hubiera aprendido a ser así, humana, cálida, verdadera. Y es que la infanta Elena, sin proponérselo, representa una alternativa emocional a la rigidez del trono. Ella no necesita corona para reinar en el corazón de la gente. Porque su autoridad no viene del protocolo, sino de la coherencia. Puede que a veces haya cometido errores, pero nunca ha sido falsa. Nunca ha traicionado a los suyos. Nunca ha fingido ser lo que no es. Y eso, en tiempos de máscaras, la convierte en la única Borbón auténtica. Los expertos en imagen lo reconocen. Cada vez que Elena aparece, el interés mediático se dispara. No por morbo, sino por empatía. El público quiere verla porque la siente real. Porque se reconoce en su fuerza, en su vulnerabilidad, en su forma de no rendirse. Y lo más curioso es que, sin planearlo, su figura se ha vuelto imprescindible para entender el futuro de la monarquía. Porque, si los reyes actuales quieren sobrevivir, tendrán que recuperar algo de lo que ella encarna, naturalidad. Dentro de la familia, su relación con Felipe sigue siendo tensa. Se respetan, pero no se entienden. Él la considera un problema, ella lo considera un frío estratega. Y quizá ambos tengan razón. Pero mientras Felipe sigue empeñado en mantener el equilibrio institucional, Elena le demuestra que la fuerza no siempre está en el control, sino en la cercanía. Que la gente no quiere monarcas perfectos, sino personas reales. Y eso, aunque suene paradójico, es lo que mantiene viva la monarquía, la emoción. Por eso, el gesto de Elena con Pablo trascendió tanto. Porque no fue una pose ni un guiño para la prensa. Fue un recordatorio de que los Borbones, por encima de todo, son una familia. Con errores, con heridas, pero también con cariño. Y ese recordatorio, en estos tiempos de desconfianza, fue más poderoso que cualquier discurso del rey. A partir de ese día, muchos medios comenzaron a hablar de una resurrección emocional de la familia real. No institucional, no política. Emocional. Porque el pueblo necesita creer que detrás de los escándalos hay algo genuino. Y si alguien ha logrado transmitir eso, ha sido ella. Con un abrazo, con una mirada, con una lágrima contenida. El legado de la infanta Elena no se mide en actos oficiales, sino en huellas humanas. Ha demostrado que se puede perderlo todo y seguir siendo digna. Que la sangre azul no sirve de nada si el corazón no late. Y que, en el fondo, lo que la gente admira no son los títulos, sino la capacidad de levantarse después de cada caída. Quizás nunca vuelva a tener un papel activo en la Casa Real. Quizás siga siendo la gran olvidada. Pero para miles de españoles, Elena representa lo que la monarquía debería haber sido, una institución con alma. Y si algún día Felipe y Leticia quieren reconectar con la gente, tendrán que mirar hacia ella. Hacia esa mujer que, sin protocolo ni discurso, ha conseguido lo que ellos llevan años intentando, emocionar. Y tú, que has llegado hasta aquí, piénsalo bien. ¿No crees que si la monarquía tuviera más elanes y menos protocolos, volveríamos a sentirla como algo nuestro?